su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Exaltamos tu poderío, tu grandeza, tu majestuosidad. Y gracias, Señor, porque hoy es un día para exaltarte, para glorificarte, para reconocer, Señor, que somos tan pequeños, Señor, en medio de un mundo tan vasto y en medio de tanto poder tuyo, Señor, que lo único que hoy podemos hacer, Señor, es reconocer que tú eres un Padre amoroso. Reconocer, Señor, que todas las cosas en ti son sí y son amén. Y por eso en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y allí donde tú estás conectándote en las redes sociales, dale este tiempo de alabanza, de adoración a tu Padre, que te ama, que te anhela, que te desea con todo el corazón. Gracias te damos, Padre. Aquí juntos vamos a adorar al Señor, juntos vamos a exaltarle, vamos a reconocer su grandeza. Él es dueño de todas las cosas. Él es Padre, Él es Señor, Él es dador de vida. Y como dador de vida nosotros hoy reconocemos nuestra necesidad de conocerle, nuestra necesidad de saber que tenemos a un Dios y a un Padre tan lleno de bondad y tan lleno de gracia para nosotros. Hoy es el día para exaltar. Este es el día que tú hiciste, Señor. Vamos a estar alegres, gozándonos en tu presencia, porque a tu presencia hoy podemos entrar confiadamente, gracias a que tú, Señor, rompiste el velo, Señor, que era tu carne de arriba abajo, Señor, y hoy entramos confiadamente ante ese trono de la gracia a recibir de ti la revelación, la gracia. Y hoy, Padre, recibe la exaltación de tus hijos, unos hijos que te alaban, que te exaltan, que te adoran, que reconocen que tú eres Dios, que reconocen, Señor, que no hay otra forma de caminar en la vida sino de la mano tuya, del lado tuyo, Señor. Gracias te damos en esta hermosa noche por darnos el privilegio de poder orar, de poder clamar, de poder interceder, pero también de poderte adorar y exaltar, Señor. Gracias te damos por tan grande honor que nos das, por tu bondad y tu gracia y tu misericordia. Hoy, Señor, tus hijos te alaban. Hoy tus hijos te adoran. Hoy, Señor, hay un pueblo que se une alrededor de la alabanza y de la adoración. Hoy hay un pueblo, Señor, necesitado de exaltarte, necesitado de exaltar tu nombre, Señor, porque es lo que nosotros podemos hacer en esta noche. Por eso todos unidos, juntos, podemos adorarte en esta noche y decirte gracias, Señor. Y yo bendigo a cada familia, a cada persona que se reúne en esta noche, Señor, a escuchar tu voz, a tener un tiempo, Señor, de intimidad, de unidad, de coinonía alrededor de tu palabra. Señor, gracias porque hoy nos exponemos con humildad ante tu palabra para que tú hagas lo que tienes que hacer, Señor. Hoy reconocemos que a través de tu palabra recibimos, Señor, la dirección. Y a través de tu Santo Espíritu recibimos la unción que viene del cielo, Señor. Esa unción que baja desde la cabeza por las barbas y que llega hasta las vestiduras, Señor. Llega a toda persona que hoy quiere agradarte, Señor. Mira los corazones de las familias en esta noche. Corazones dispuestos, Señor. Corazones entregados. Papá, te pedimos perdón en esta noche por los actos que hemos tenido contrarios a tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que venga con una unción poderosa a nuestras vidas, que nos hagas reflexionar, que nos hagas meditar, Señor, en nuestra vida de lo que estamos haciendo y cómo nos estamos preparando para cuando tú regreses, Señor. Recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza en esta noche, Señor. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, por tu gracia allí en cada familia.
en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada niño que esta noche está recibiendo, Señor, de esa impartición del cielo, de esa impartición de la unción del Santo Espíritu de Dios. Y allí donde quiera que cada uno esté, Señor, enviamos, Señor, una palabra de bendición. Enviamos una palabra de restauración, de reconciliación a los hogares, bendito Dios. Porque hoy es este es el tiempo, hoy es el día para reconocer, Señor, que te necesitamos, para reconocer, Señor, que sin ti no podríamos hacer nada, absolutamente nada, pero que de la mano tuya, Señor, hoy podemos caminar y seguir caminando. Gracias, papá, porque tú nos llevas en tu regazo, porque tú nos abrazas, porque tú nos consientes. Tú eres ese Dios tierno, tú eres ese Dios firme, Señor, ese Dios justo y perfecto. Recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu poder, por tu majestad. Y gracias te damos por cada familia, Señor, que sigue siendo transformada de una manera integral a través de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy somos muchos, Señor, en el mundo entero, Señor, creyendo al mensaje de tu palabra. Pero hoy, Señor, te damos gracias por aquellas personas que están también nuevas, que llegan a las pantallas, Señor, y tú captas la atención de ellas, Señor, y se quedan escuchando el mensaje, porque el mensaje viene del espíritu al espíritu del hombre, Señor. Nosotros solamente somos canales que tú usas por tu misericordia y por tu amor. Pero, Señor, esa impartición tiene que venir del cielo. Esa impartición solamente puede venir del Dios que creó los cielos y creó la tierra. Y a cada persona que en esta noche, Señor, puede reunirse, Señor, en casa, o puede estar incluso en su automóvil manejando, Señor, o en un lugar de trabajo, pero allí donde ellos estén, o en un lugar de estudio, allí, Señor, donde cada persona se encuentre, enviamos una palabra de bendición. Que el Señor sea que el Señor sea protegiendo, que tú seas hoy, Señor, salvaguardando y protegiendo la vida de cada persona y de cada familia, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor en esta noche por tan grande privilegio que nos da de podernos reunir, de poder seguir reuniéndonos, porque la manera en que lo hagamos es porque hay un corazón que seguramente está agradecido. No importa en la posición que tú estés, física, sentado, acostado, de pie, porque al final, lo que el Señor está mirando es lo que hay en tu corazón. El deseo que tienes de aprender, el deseo que tienes de que la iglesia siga funcionando, el deseo que tienes que la unidad y ese vínculo perfecto del amor siga creciendo entre nosotros. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo hermoso que nos da para compartir, para adorarle, para exaltarle y reconocer que sin Él no podíamos hacer absolutamente nada. Así que reciben en esta noche un saludo, un abrazo especial de la Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana. Recibe un saludo fraternal donde quiera que estés, un amor, un ósculo santo virtual, que es un beso santo virtual, que te lo damos con todo nuestro corazón y con todo nuestro aprecio. Entendemos que es la vida que hoy nos tocó vivir, y gracias a Dios por eso, porque no podemos estar en un mejor lugar aprendiendo tantas cosas de Dios todos los días, que a veces nos impresiona como Dios enseña y como Dios prepara a un pueblo que anhela buscarle. Así que allí donde tú estás, vamos a ofrendar. Tú seguramente ya apartaste tu ofrenda con antelación, que es lo que dice la palabra, que antes de que lleguemos tú debes preparar una ofrenda. Recuerda que la ofrenda que Él quiere más que nada es tu corazón. Pero si tú preparaste tu ofrenda y los diezmos, este es el momento para entregarlos y para darlos en la virtud de lo que el Señor enseña en su palabra. Así que vamos a orar y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Aquí están tus hijos, Señor.
cada uno de ellos, Señor, que ha comprendido la bendición de dar, porque tu palabra lo dejó reseñado, Señor. El apóstol Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir, pero eran tus palabras. Así que fue una revelación poderosa al corazón del apóstol Pablo, Señor. Y hoy, Señor, reconocemos que es una palabra poderosa para nosotros. Es más bendito dar, recibimos más bendición en dar que en recibir, porque al final tú eres un dador por excelencia. Así que nosotros de lo mucho que tú nos das, de las abundantes riquezas en Cristo Jesús que nos das, damos, Señor, para que la obra se siga extendiendo, para que el evangelio se siga predicando, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caigan esta noche sobre las familias. Caiga, Señor, sobre los corazones que dan con alegría, porque tú amas, Señor, al que da de esa manera. Te damos gracias, honor, gloria y alabanza a ti en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, damos gracias al Señor porque de una u otra manera Él nos ha dado estrategias y herramientas que debemos usar con excelencia para Él. Así que en cada momento que podemos mejorar, podemos hacerlo. Porque Él está viendo nuestro corazón, Él está viendo nuestra actitud, nuestro comportamiento. Él nos está probando a toda hora. Así que de una u otra manera este tiempo ha sido tan hermoso y tan precioso que quedamos asombrados de lo que Dios continuará haciendo en cada una de nuestras vidas. Así que los bendigo con toda bendición espiritual. Le doy gracias al Señor por cada uno de sus vidas y también como orábamos, aquellas personas que están ahí por primera vez, reconocemos que somos valientes delante de Dios, guerreros valientes, porque estar frente a una cámara y recibiendo esa impartición es para valientes y esforzados. Así que esa palabra Dios se la dio a Josué. Le dijo, mira que te mando a que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. Y también le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en él para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que es una consecuencia de meditar de día y de noche en la palabra. No nos va bien porque seamos buenos, nos va bien porque eso fue lo que Dios determinó. Entonces meditemos en la Escritura y en este tiempo hemos estado los jueves llevando un mensaje en el libro de Romanos. Ese poderoso libro de la Biblia, como todos los libros, pero indudablemente que Romanos es un libro especial en muchas áreas, en la salvación, en la gracia, en la fe, y hay unas riquezas tan poderosas ahí, y como a veces decimos tan insondables, que nos toca a nosotros como buenos administradores de la gracia de Dios, como dar, ir un poco más allá para poder escudriñar y saber y ahondar y buscar esos tesoros que están ahí en la palabra del Señor, que son perlas para nosotros. Así que seguimos estudiando la epístola a los Romanos en la dirección del Espíritu Santo. Sabemos que ya lo veníamos haciendo hace más o menos unos 2 años, calculo 2 años y medio. Así que ya vamos en el capítulo 9 y hace 8 días estábamos hablando de los capítulos 9, versículos 6 y 7. Y recordábamos que el apóstol Pablo había dicho que él prefería convertirse en anatema, en maldición, a causa de sus hermanos, a causa de sus compatriotas, porque él también era judío. Y entonces la semana pasada, el jueves, dimos un tema que creemos que también era algo que impartimos en el corazón de ustedes, porque el Señor lo esculpió en nuestro corazón como un regalo de Él para nuestras vidas. Así que nuestra descendencia es santa, porque de una u otra manera hemos sido apartados con un propósito.
Santo no es aquel que tiene una aureola en la cabeza y que pretende ser mejor que otros. No, santo fue el que fue apartado. Humildes, contritos. Tal vez en muchas cosas difíciles y complicadas, pero de ahí, de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios. Y de ahí nos apartó a nosotros. Y tú y yo somos un propósito eterno de Dios. Y debes creerlo. Tú eres un propósito eterno de Dios. Tú no estás aquí en la tierra por casualidad o por azar del destino. Sea la condición que sea que hayas venido a la tierra, eres un propósito eterno de Dios. Así que recordábamos esa descendencia y decíamos que el pueblo de Israel de una u otra manera como que no comprendió esas verdades, pero decía el apóstol Pablo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, lo decíamos en los versos 6 y 7, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces no es como Abraham y Sara lo percibieron en su ser, sino que fue como Dios lo determinó. Recordemos que a Abraham y Sara, Sara le da a la egipcia, a Agar, para que Abraham se llegue a ella y tengan un hijo. Y ese hijo se llamó Ismael, pero no es de acuerdo a la promesa de Dios. La vida viene de Dios, pero las promesas y todo se hereda de Dios de acuerdo a su palabra. No es como nosotros creemos, no es como nosotros pensamos, es como Dios lo determinó. Así que en esta noche quiero compartir con ustedes este tema que lo hemos titulado Hijos de la Promesa. Entonces, los hijos de la promesa, como que empieza uno a comprender algunas cosas que Dios mío, a veces la vida es tan difícil. A veces tal vez tú has pasado penurias y tantas cosas malas y absurdas por el mismo pecado y la contaminación del mundo que a veces no comprendemos que somos hijos de una promesa, que somos un propósito eterno de Dios. Y por eso quiero hoy, guiado por el Espíritu, hablar a tu corazón, hablar a tu vida. Porque si este fuera el último mensaje que pudiéramos mencionar en esta tierra, yo creería que deberíamos de meditar y pensar en que si es el último, quiero hacer arreglos y ajustes en mi vida. Y tal vez yo no sé por lo que tú hayas pasado, conozco algunas circunstancias, como dice la Escritura, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero lo que sí sé es que de una u otra manera a todos no nos ha tocado tan fácil. Porque tal vez algunos nacimos en un hogar complejo y difícil. Tal vez en medio de las circunstancias de la vida cometimos tantos errores y fracasamos tanto en muchas áreas de nuestra vida que nos hemos golpeado tan duro a veces que a veces ni siquiera teníamos esperanza de poder llegar a ser alguien o a cumplir algunos sueños en nuestra vida. Y por eso cuando yo veo este título, lo que veo realmente es algo poderoso de Dios. Porque tú y yo, y los que escuchamos este mensaje, estamos inmersos en esa promesa. Y somos hijos de eso que Dios prometió, de eso que Dios determinó. Porque mira, la salvación es un regalo. Es por gracia, por medio de la fe. Y lo hemos mencionado en estos días bastante precisamente por eso. Porque hoy la gente habla mucho de la salvación, tal vez, y de los tiempos futuros, y de los tiempos escatológicos, y de los tiempos finales. Y tal vez la esencia está bien,
porque necesitamos conocer los tiempos, porque necesitamos ser expertos en los tiempos, pero también necesitamos en esa experiencia de los tiempos entender quiénes somos y para qué vinimos a esta tierra y qué es lo que vamos a hacer por la eternidad. Así que el lapso de tiempo que tenemos en la tierra es muy corto y tenemos que arreglarlo de la mano del Señor, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos. Porque entramos por la puerta estrecha, no por la puerta ancha. Así que, amados, en esta noche, no importa tu condición de raza o cultura, no importa eso. Lo importante en esta noche es que tú puedas comprender quién eres en Dios y lo que Él hizo contigo. Entonces quiero compartir el texto que sigue de Romanos 9, 8 y 9, que dice la Escritura en la traducción lenguaje actual: esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia, y presten atención por favor, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham: dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Y dice, y en esa traducción los versos anteriores decían: no estoy diciendo que Dios haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, decía esa versión en el 9:6. Y mira que aquí el apóstol Pablo sigue como aclarando, pero también ahondando un poco más allá acerca de lo que sucede, porque había en ese tiempo, y obviamente también en otros tiempos, y en este también, no somos ajenos de eso, que hay gente que se cree mejor que otros. Que hay personas que sacan sus abolengos, sus títulos, su raza, su cultura, su conocimiento, y con eso quieren apabullar a otros. Y hoy tenemos que reconocer que de una u otra manera, el Dios, creador de todas las cosas, permitió que tú y yo tal vez no fuéramos del pueblo de Israel, tal vez no fuéramos de descendencia judía, en lo natural, en lo físico. Pero aquí me deja ver la Biblia algo sorprendente, porque lo hemos dicho y tú lo puedes ver en la Escritura, y también lo mencionamos hace 8 días. Naturalmente era imposible que este hijo naciera. Material, físicamente era imposible que naciera. Los médicos tal vez podrían decir: no puede ser, eso no puede ser. Y nos podrían dar una cátedra frente a cómo son los periodos de ovulación, cómo son los periodos de gestación, cómo se hace para germinar y producir vida dentro de una matriz, dentro de un vientre. Pero ante todo lo imposible, también científicamente, por eso es que es un milagro. Y no vamos a tratar de explicar un milagro, porque un milagro no tiene explicación. Así nosotros podamos ver que, claro, que el mar se abrió porque vino un viento huracanado y lo abrió. Sí, pero es que el tema es, porque muchos científicos dicen eso: no, es que eso allá pasó, pero porque los vientos no sé qué, y los vientos dice cuándo, y lo explican de una manera científica. Sí, pero es que el mar se abre cuando Dios dice que se debe abrir. Y Él no necesita los vientos, solo que los trae para cumplir su propósito. Así que fuera de todo, amados hermanos, fuera de lo que te han dicho,
fuera de lo que tal vez tú percibiste, tú eres una bendición de Dios. Tú eres una promesa de Dios. Y sobre estos textos vamos a estar revisando lo que Dios quiere enseñarnos. En el versículo 8, en la Biblia de las Américas, la anterior lo leímos en la traducción lenguaje actual. En el 8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y mira, he resaltado esas tres partes: hijos de Dios, hijos de la carne, hijos de Dios y hijos de la promesa. Tres aspectos en ese versículo que lo que yo realmente alcancé como a percibir y que el Señor nos añada más gracia, más revelación y más sabiduría, porque cuando uno ve el texto y lo analiza en varias versiones, uno podría decir, no son los hijos de la carne. Y uno podría pensar, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿sí vale descalificar a alguien? No. Porque una de las cosas, amados hermanos, que tenemos que comprender de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, es que hay muchos que se llaman hijos de Dios. Y realmente, para ser hijo de Dios, tenemos que ver lo que la Escritura determina. Él no hace acepción de personas, de ninguna persona. Pero hijos, esa palabra hijos tiene una connotación, como a veces decimos, y una importancia tan grande que lo debemos comprender a la luz de la Escritura. No por discriminación, no por cultura, no por raza, sino porque hay algo que el Señor determinó con antelación para cada uno de nosotros. Así que por eso le coloqué los hijos de la promesa, el título de la enseñanza. Pero quiero que miremos un poco esa palabra de hijos de la carne, porque cuando uno va hay algunas versiones, pues aclaran varias cosas, pero no hay como ir allá a la palabra que ahí generalmente a veces la mencionamos, porque vamos a la palabra en el idioma original, que es la palabra sars, que es la palabra carne, y que es 4561 en los diccionarios. Este es un diccionario Tugi, que es un diccionario que nos da luz para ver algunas cosas. Entonces, lo menciona desde más o menos, lo menciona en 7 aspectos. El primero es que cuando la Biblia habla de la palabra sars, de la palabra carne, es para hablar de la parte muscular que cubre los huesos. Y eso lo podemos ver en Lucas 24:39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces el Señor Jesús les está hablando acerca de que lo vean, de que palpen, porque se les aparece por el camino a Emaús y ya está en un cuerpo glorificado y atraviesa paredes y puertas sin tocarlas y vengan, miren. Y por eso esa palabra que el Señor emplea ahí como carne es la palabra sars, pero desde el punto de vista muscular que cubre los huesos. La otra parte que es lo que mencionamos aquí, que dice cuerpo físico o carne,
que también está en Marcos 18 la palabra. Claro, hay muchos otros textos, tú lo puedes buscar y hay muchas otros textos que nos hablan. Pero yo solamente quiero hacer referencia a uno por ítem porque nos llevaría demasiado tiempo y quiero realmente enfocarme en otro aspecto. Dice Marcos 18, y los dos serán una sola carne, una sola sarx. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Y es la palabra que se da para el matrimonio. Cuando un hombre se une a una mujer en el sagrado vínculo del matrimonio, que ahí es donde viene parte de la esencia del mensaje. Porque hay muchos que seguramente hoy están en unión libre, como se llama hoy. Pero la Biblia no nos deja ver que esa sea una relación lícita delante de los ojos de Dios. Así que si tú te encuentras en esa situación, lo más aconsejable es que busques a un pastor o a un líder para que él te guíe en lo que es el matrimonio, porque es algo establecido por Dios. Es tan solemne que mira lo que dice, que cuando los dos serán una sola carne, en lo que tiene que ver con el cuerpo físico. Es tan importante esto. En esa unión física de un hombre y una mujer, que serán una sola sarx, una sola carne. Es tan impresionante que claro, nos llevaría un tiempo a ahondar un poco más y explicarlo, pero quiero que lo pienses. Quiero que medites en eso cuando la Biblia menciona esta palabra. Otro aspecto que lo menciona es el ser humano, y está en Mateo 16, 17, que dice la Biblia: y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa ternura del Señor Jesucristo para hablar con Pedro. Recuerden que Pedro era un hombre que estaba ahí en las luchas, que se metía, que buscaba, que hablaba. Era un hombre bien tremendo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: muy bien, Pedro, pero eso no te lo reveló ningún ser humano, ningún sarx, en ese aspecto de lo que habla la Biblia de carne. Cuando tú vas, es la misma palabra, pero tiene un significado, una connotación diferente en escenarios diferentes. El otro es la naturaleza humana, que también significa sarx, que es también la misma palabra, 4561, y dice Romanos 1:3, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Según la naturaleza humana del Señor Jesucristo, Él había nacido de la descendencia de David en la carne, en la naturaleza humana, en el sarx, porque Él fue un hombre. Y ahí como que se rompen también algunos paradigmas. Claro, hay muchos textos que nos dejan ver que el Señor Jesucristo vino en carne, vino como un ser humano, 100% humano, 100% Dios, pero que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y entregó su vida por ti y por mí. Y cuando uno ve esa naturaleza humana de Jesús, la fortaleza que Jesús como hombre tuvo para soportar lo que soportó, para soportar los latigazos, para soportar la crueldad, para soportar todo lo que se le vino encima, tenía que ser un hombre, un ser humano valiente, fuerte, en su vigor, en sus huesos, en su físico. Pero esa era la naturaleza humana del Señor Jesucristo. La Biblia también nos deja ver en otro aspecto de la sarx, y quiero ir como un poquito más rápido en lo que tiene que ver con esto, porque la verdad es que me impactó, pero quería mencionarlo para que tengan ustedes material para estudio. Dice la otra que son las limitaciones físicas.
En 2 de Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos constantemente, estando siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. O sea, cuando se habla de la palabra SARS, de la palabra carne, es porque tenemos unas limitaciones físicas. Y esa limitación física es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, para que también esa vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Hay limitaciones. Cristo viene pronto por su iglesia, pero tal vez alguna persona fallece hoy o tal vez mañana. Somos extranjeros y peregrinos. Tenemos limitaciones físicas. Y este cuerpo, este tabernáculo tiene que deshacerse. Entonces, cuando la Biblia habla de que son hijos en la carne, tiene todas estas especificaciones y seguramente otras muchas más. La otra es la vida normal, la vida humana. En Juan 8:15 dice la Biblia, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Entonces, como que nosotros en ese aspecto de la vida humana, como que a veces entramos en apreciaciones que van más allá de lo que Dios a veces nos permite, y entramos en convertirnos a veces en jueces. Por eso todo esto tiene que ver con que nosotros, aparte de estas definiciones, aparte de lo que estamos viendo ahí, es que también nosotros podamos reflexionar. Porque seguramente, y vuelvo y lo ratifico, y en el nombre del Señor Jesucristo, hablo verdad y no miento, como decía el apóstol Pablo. Tú y yo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya no vivimos según la carne, aspiramos a eso. Ya no nos dejamos llevar por todas estas cosas. Porque el apóstol Pablo decía en esas limitaciones físicas, si muero, pues si morimos para Dios, morimos, y si vivimos para Dios, vivimos. Así que de una u otra manera no nos debemos preocupar por eso, porque ya no somos de esta tierra, ya no pertenecemos a esta tierra. Nosotros tenemos una naturaleza diferente, una naturaleza espiritual, una naturaleza celestial, y que eso realmente se note y se refleje en nuestra actitud y en nuestro comportamiento. Y la otra, que es la última que quiero mencionar, es la naturaleza pecaminosa humana. Que cuando la Biblia habla de carne, habla de esta naturaleza pecaminosa humana. Dice en Colosenses 2:18, en la Nueva Traducción Viviente, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Y entonces, como que aparte de que nos da la definición de la palabra sarx, de la palabra carne, también como que nos pone a reflexionar. Porque hoy más que nunca se han levantado personas con visiones y con sueños que tenemos que estar evaluando permanentemente. Porque mira que el resultado de todo eso, si no es de acuerdo a la palabra de Dios, y si no es lo que Dios está revelando, y si no es lo que Dios está mostrando, se convierten en personas arrogantes. Entonces ya su naturaleza realmente no es una naturaleza santa de Dios, sino es una naturaleza que sigue siendo una naturaleza de pecado. Entonces al resumir, carne, parte muscular que cubre los huesos; carne, cuerpo físico; carne, el ser humano; carne, naturaleza humana, humanidad, de descendencia humana; carne, las limitaciones físicas humanas, existencia en el cuerpo, según carne, vida humana, según se percibe exteriormente; y lo último, carne, naturaleza pecaminosa humana, la carne como instrumento de pecado. Así que básicamente era como lo que quería mencionarles respecto a eso que son hijos de la carne. Ahora quiero que miremos qué pasa ahora con las promesas de Dios.
Y quiero como ya adentrarme en lo que el Señor ha puesto en mi corazón, no porque lo anterior no lo haya puesto, sino que esto es una esencia impresionante. Mira lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, si fijamos nuestra mirada y nuestra atención en ese texto de Gálatas 3:16, lo que podemos evidenciar, amados hermanos, es que cuando el Señor le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob de una descendencia, de una simiente, le estaba hablando de una persona, Jesucristo. Cristo era esa simiente. Y por eso es que como que entramos en esa atmósfera donde podemos comprender, y es mi oración que podamos comprender, que es que pertenecemos en este momento al linaje de Dios, al linaje celestial. No hijos según la carne, esos 7 aspectos que vimos, sino que realmente hijos de Dios son los hijos de la promesa. Y tú y yo, amados, tú y yo necesitamos predicar el evangelio a toda criatura con insistencia, con perseverancia, con temor y temblor, porque esa es la esencia de los hijos de la promesa, que cumplen el propósito eterno de Dios. Porque las promesas fueron hechas a la descendencia, las promesas fueron hechas a Cristo. En Cristo nosotros podemos ver la esencia de una vida entregada, de una vida sometida a Dios. Y una vida que no solamente es el hijo de los hijos de promesa, sino que actuamos y vivimos como tal. Isaac vivió como hijo de promesa. Cuando iba Abraham a sacrificarlo allí en el monte, que dejó a todos sus siervos a la vera del camino y que les dijo a sus siervos y ahí con sus asnos y todo, ahí quédense ahí y nosotros iremos con el muchacho, adoraremos y volveremos. Así que Dios ya le había revelado a Abraham el verdadero sacrificio, que no era el de Isaac, el verdadero sacrificio, sino que el verdadero sacrificio era de alguien santo, perfecto, que no tenía pecado, que no tenía mancha, que no tenía contaminación, y que él le dejó ver a la luz de los 3 días que caminó yendo para el monte. Y a veces nos ponemos a pensar en Sara. ¿Sería que Abraham le contó que el hijo de la promesa Dios se lo había pedido para sacrificarlo y esta mujer se quedó en la casa sin decir nada? Y son cosas, amados hermanos, que de una u otra manera, ahí tú que tienes tal vez a tus hijos, cuídalos, enséñales estas verdades, que ellos aprendan desde muy pequeñitos quiénes son, y si ya están grandecitos, reevalúalo y vuelve nuevamente a reenseñarles los principios que son los que Dios quiere. En Hechos 3:25, en la Reina Valera contemporánea, dice: ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando le prometió a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que tú y yo somos descendientes de los profetas y herederos del pacto de Dios. Y ya vamos a mirar un poquito por qué. Porque no es solamente por decirlo, es porque realmente tenemos que estar convencidos de ello. Si nosotros somos convencidos
que somos hijos del Rey, herederos del reino, porque Dios lo ganó para nosotros a través de la obra de Cristo, ¿tú cómo caminarías siendo el heredero del Rey, el heredero del dueño de todas las cosas? ¿Tú cómo te enfrentarías a las dificultades y problemas económicos? Entendiéndolo y estando convencidos. ¿Tú hablarías como estás hablando? ¿Tú te comportarías como te estás comportando? ¿O tú harías cambios radicales en tu vida? Porque cuando se es revelado quiénes somos, amados hermanos, eso tiene que transformar nuestra vida y cambiar nuestra perspectiva de lo que realmente debemos ser. Porque hoy aún hoy tristemente, cuando decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, a veces la gente no cree. ¿Y por qué no cree? Porque tal vez nos ven actuar, porque tal vez nos ven cómo somos, porque tal vez nos escuchan hablar. O gritar, si es que algunos gritamos, que Dios nos libre de todo eso, ¿no? Pero en Hechos 1:4, en la versión Arcas Fernández, dice la Biblia: con ocasión de una comida que tuvo con ellos, les ordenó: no os marchéis de Jerusalén, esperad, lo que estaba diciéndole Jesús a sus apóstoles, esperad a que el Padre cumpla. ¿Qué iban a esperar? A que cumpliera la promesa de que os hablé. Es la misma palabra que el apóstol Pablo emplea allí. Y entonces cuando él se está dirigiendo a ellos, hay una promesa como hijos de la promesa que Dios ha hecho. Y ahí está hablando de que ellos, ahí en Hechos, y estaban narrando y estaban diciendo las cosas que Dios comenzó a hacer y a decir y todo esto. Y entonces cuando ocasión de la comida, de todo lo que había pasado allí cuando se encontraron con Jesús, entonces les ordenó que no se marcharan, sino que se fueran. Y ellos caminaron, los 11, porque no estaban los 12, porque Judas ya se había ahorcado. Los 11 fueron al lugar donde el Señor les mencionó. ¿Y sabes qué me impresiona de cuando mencionan eso? Que allá llegaron los 11 y algunos adoraron y otros dudaron. Necesitaban que la promesa de Dios se injertara en sus vidas para hacer cambios profundos y radicales. Así que tú y yo hoy, como templos del Espíritu Santo, como toda la promesa de Dios cumplida en nosotros, hoy nosotros no podemos dudar de eso. Porque todo lo que hemos mencionado en ocasiones, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Y entonces aquí podemos comprender un poquito más a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Y hay dos cosas que quiero mencionar. Seguramente, vuelvo y repito, hay muchas más, pero yo quiero mencionar dos cosas que son fundamentales para que nosotros podamos comprender quién es Dios y qué es lo que Él hace. Dice, Dios es fiel. O sea que Dios cumple sus promesas. En Hebreos 10:23 dice la Nueva Traducción Viviente: mantengámonos firmes. Digan firmes. Díganos más fuerte. Firmes. Sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar, impresionante, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, por cuanto Dios es fiel. Por su fidelidad, Él cumple su promesa. Por su fidelidad, Él desarrolló, injertó, nos trajo como hijos de promesa y Él cumplirá. Pero la pregunta que surge, amados hermanos, en esta noche es: ¿tú confías?
cuando hay, es fácil confiar. Pero ¿y cuando no hay? No es tan fácil confiar. Pero Dios no quiere que tú y yo confiemos por lo que vemos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Confiar en algo que tú no ves. Confiar en que Dios te bendecirá. Confiar en que Dios te bendice. Confiar en que Dios te sanará. Dios te sanó. Confiar en que Dios irá a proveer. Dios proveyó. Confiar en que Dios desarrollará todo lo que Él dijo. No, ya lo desarrolló. Él ya lo hizo. Eso es fe. Fe no es decir que va a pasar. Fe es decir que ya pasó. Lo que va a pasar es esperanza. Fe es que tú declares que ya fue hecho. Esa es lo que necesitamos confiar. Y confiar plenamente en Dios. Porque, amados, Dios es fiel. Y por su fidelidad, tú y yo podemos confiar. Mira, tal vez tú tienes muchos ejemplos de la fidelidad de Dios en tu vida. Tal vez todos tenemos eventos que podríamos contar, testimonios que podríamos dar de lo que es realmente la fidelidad de Dios. Cuando golpean a tu puerta y te dicen, bueno, aquí me dicen a mí, Pastor Edilberto, salga a la portería que allá alguien dejó un mercado, por favor salga porque no puede entrar. Y ahí está el mercado. Entonces uno empieza a ver, Edilberto, es que alguien depositó un dinero en la cuenta. ¿Quién? No sabemos. Y me ha pasado, en estos días me ha pasado. Y no me he atrevido a preguntar. Pero si alguien del que depositó un dinero en mi cuenta, o sea, no sabes cuánto te dejaste usar de Dios por eso. Yo he visto la fidelidad de Dios. Y en eso físico. Y lo he visto también en lo espiritual. He visto a mis nietos sanar, he visto a mis hijos sanar, he visto mi propia vida sanar. Dios es fiel. Por eso yo no hablo de la sanidad que vendrá, sino de la sanidad que ya fue otorgada en Cristo Jesús hace más de 2000 años. Confiar en que Él ya lo hizo, confiar en que Él ya lo determinó. Porque Él es fiel. Y en Tito 1 y 2 dice la Biblia, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mira cómo se identifica este hombre. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, digan no miente, Dios no miente, prometió desde los tiempos eternos. Así que, amados hermanos, Dios es fiel. Y por cuanto Él es fiel, Él no miente, Él no te miente. Si Él te dijo algo, Él lo hace, Él lo hizo, Él lo determinó. Mira, porque no son hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino hijos de la promesa. Mira, eso podríamos llevarnos años estudiándolo y años revisándolo y años pidiéndole revelación al Señor, pero que hoy el Señor revele a tu corazón lo que tú eres en esencia. Eso hará que tú seas realmente transformado. Eso hará que tú realmente confíes en Dios, en que Él no miente, sus promesas son sí, son amén. En Hebreos 6:17 dice la Biblia, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, digan amén,
herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Imagínate Dios jurando por Él mismo. Imagínate el Dios, creador de los cielos, diciendo: yo lo hice, yo ya lo hice, yo ya lo determiné, yo ya lo concebí, yo ya lo entregué, yo ya lo di. Inmutabilidad de su propósito. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y surge tal vez una inquietud y tal vez se puede convertir en pregunta: ¿por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no hemos visto algunas cosas? Y hay un problema con nosotros, que a veces en esos aspectos, esos 7 aspectos que vimos, de nuestra carne, de nuestra naturaleza, de lo que de pronto dejamos anidar en nuestra mente física y en nuestro cuerpo, tenemos un problema con el tiempo. Y la Biblia nuevamente menciona: para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y Dios no tarda sus promesas, como algunos, dice la Escritura, lo tienen por tardanza. Él cumple su promesa y su propósito. Así que si tú eres un hijo de promesa, tienes que vivir como un hijo de promesa, andar como un hijo de promesa, hablar como un hijo de promesa. No hay nada que escasez, que penumbra, que oscuridad, que tiniebla, nada. Somos hijos de la luz, y si somos hijos de la luz, somos hijos de la promesa, y si somos hijos de la promesa, somos hijos de la fe, y si somos hijos de la fe, vamos a confiar en Dios. Amén. Ahora otro aspecto. Dios es todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso. Dice la Escritura en Romanos 4:13: porque la promesa a Abraham, mira esto, porque la promesa, esto ya lo estudiamos, pero mira lo que el apóstol Pablo allí decía en Romanos 4:13: porque la promesa a Abraham o a su descendencia, nuevamente, no son descendencias, sino su descendencia, de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. O sea que la fe no es loca. La fe no es declarar cosas por declararlas. La fe es que tiene una justicia. Y la justicia es que había alguien que iba a venir santo, sin mancha, perfecto, no de simiente corruptible, sino de simiente espiritual, simiente celestial, que iba a caminar dentro de nosotros, en las calles polvorientas de Palestina, como decía alguien, y que se hizo hombre, que se hizo humanidad, que se hizo zars, que se hizo carne. Pero esa promesa, la herencia, y estando plenamente convencido, y ahí vuelve nuevamente a la carga, amigo mío, amiga mía, hermana mía, paloma mía. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso, digan poderoso, poderoso era también para cumplirlo. O sea, lo cumple por su fidelidad y Él no miente. Ahora, lo cumple porque es todopoderoso, pero nosotros tenemos que estar plenamente, digan plenamente, convencidos de que Dios, si lo prometió, Él era poderoso para cumplirlo, si lo prometió. ¿Qué te ha prometido Dios? Dios te ha prometido tal vez muchas cosas que en el tiempo de Él, en el kairos de Él, ya se cumplieron. Que ahora falta la manifestación en nuestro tiempo cronos, que es completamente
diferente al tiempo kairos, el tiempo oportuno de Dios, y tal vez a ti te falta o a mí me falta entender eso para que se me quite el velo, como decíamos, revelación, y pueda yo comprender. Pero mira, Dios es todopoderoso. Debes estar plenamente convencido de ello. Y hoy te invito a que estés plenamente convencido de ello. Cuando tú no estás plenamente convencido de algo, es casi que imposible que trates de convencer a otro. Porque déjame decir que tal vez ha pasado en algunos aspectos de tu vida y la mía. Hemos tratado de venderle a alguien la idea de que eso es bueno, sin nosotros estar convencidos. Y esa persona, por algo de Dios, que nos quiere enseñar siempre cosas especiales y sobrenaturales, esa persona lo entendió y fue convencido y lo hizo. Y cuando llega a ti convencido de que funcionó, tú vas a decir: hey, pero ¿cómo así? Y a mí no me funcionó, y ¿cómo así que? Ya ves, porque tú y yo necesitamos comprenderlo en nuestro espíritu, en nuestro ser, y estar plenamente convencidos de ello. No decir las cosas por decirlas, sino que venga un convencimiento tan poderoso de parte del Señor que no quede duda ni temor a que eso no va a suceder. Él es todopoderoso. Amén. Mírate, Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Impresionante. La verdad, les digo con todo mi corazón, que le estaba pidiendo al Señor, no me acordaba dónde estaba este texto, y lo buscaba y lo miraba y le pedía al Señor que me lo regalara, que me lo revelara, que me lo dijera, que me mostrara, porque se me escondió por varias horas. Pero cuando lo encontré entendí por qué. Porque yo necesito estar convencido de ello. Porque al Señor Jesús se le acercó mucha gente. Y lo leí en Lucas, y lo leí en Mateo y en Juan, a decirle que ellos eran hijos de Abraham. Hasta que el Señor les dijo: mira, Dios Padre puede hacer hijos de Abraham de esas piedras. Y eso hoy tú y yo tenemos que estar convencidos de ello. Mira, por consiguiente, sabed, entended que los que son de fe, tú y yo, estos son hijos de Abraham. Y también se nos cuenta por cuanto creemos como justicia. Eso es impresionante. Pero tiene que haber fe, convicción, certeza. Tenemos que estar persuadidos y convencidos de ello. No porque seamos hijos de la promesa y descendientes y no, es que mira, si no creemos, no somos hijos de Abraham. El que no cree no es hijo de Abraham. No es hijo de la promesa, no es hijo de la fe, no es hijo. Los hijos de la promesa, los hijos de Dios son los hijos que son de fe. Y para eso necesitamos estar convencidos. Tú y yo tenemos que convencernos de eso. Y es como la reflexión y la oración y la percepción que yo tengo, que tú y yo necesitamos en esta noche comprenderlo.
que tú y yo necesitamos en esta noche, no solamente leerlo en letras, sino detrás de las letras, detrás de la escritura, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Mira, que el Señor te revele detrás de la letra lo que hay, detrás de la letra lo que viene, detrás de la letra lo que Él concibió, detrás de la letra lo que tú tienes que saber de Dios. Detrás de la letra hay cosas insondables que el Señor quiere mostrarnos. Y por eso el Señor Jesucristo hablaba con estos personajes y les decía, y les hablaba de la promesa, les hablaba del poder de Dios, les hablaba de su Padre, les hablaba de tantas cosas, oraba por ellos, echaba fuera demonios, les sanaba, hacía milagros poderosos, maravillosos, en abundante, en multitud de comida, de cosas impresionantes que vieron, milagros poderosos. Pero ellos aún no creían. Mucha gente lo seguía a Él por otras razones diferentes a estar con Él, a querer abrazarle, a querer conocerle, al querer intimar con Él. Querían las cosas que Él daba, pero no querían al Dios de las cosas. Querían las cosas de Jesús, pero no querían a Jesús que daba las cosas. Y que nosotros no seamos de esa clase de personas. Que los hijos de la promesa buscan al Dios de la promesa, porque es el Padre de la promesa, porque es el Padre, porque le amamos, porque la única razón de que yo le busque es porque le amo y le quiero conocer, porque la única razón que mi corazón anhela es creer que lo que Él dice es verdad y estar plenamente convencido de ello. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, a ti y a mí, anunció de antemano, es que esto es impresionante, la verdad, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Mira, amados, el evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Justificar a los gentiles. Anunció de antemano el evangelio. Mira, hermanos, amados, con todo mi corazón, ¿cómo le anunció el evangelio a Abraham? A nosotros. No solamente nos fue revelado, amén. Pero a nosotros nos tocó vivir un tiempo donde somos bienaventurados por creer y no vimos. Se nos contó y tú y yo somos bienaventurados. Pero qué triste es los que estuvieron caminando con Jesús, el evangelio caminando, que le había sido revelado a Abraham. Por eso digo que a Abraham le fueron reveladas cosas extraordinarias, y entre esas cosas extraordinarias, que fue lo que mencioné como al comienzo, fue la sombra del evangelio. La sombra de lo que iba a pasar con el evangelio, pero le fue revelado el evangelio. Entonces no podemos decir que el evangelio solo fue revelado en el tabernáculo. No, el evangelio ya le fue revelado a Abraham, el padre de multitudes, el que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. A él se le reveló el evangelio, se le reveló la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. 3 días camino a sacrificar a su hijo, y Dios le reveló en esos 3 días la majestuosidad, el poder, la fidelidad de lo que iba a pasar. Es más, le reveló lo que aún todavía no ha pasado a Abraham. Amados, esto tiene que estremecernos a nosotros por completo, porque ese Dios fiel, ese Dios todopoderoso, ese Dios de promesas, ese Dios que no miente, ese Dios que cumple, amados, Dios cumple. Y ahí en Gálatas 3:9, en la palabra de Dios para todos, el apóstol Pablo termina diciendo: esto significa que todos
los que tienen fe compartirán, mira, compartirán la misma, digan la misma bendición que recibió Abraham por haber creído. Gloria a Dios, gloria al Señor. Todo eso que hemos estado hablando, realmente lo que significa es que todos los que tienen fe, digan amén, compartirán la misma bendición que recibió Abraham por haber creído. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, familias transformadas de una manera integral a través del Espíritu Santo de Dios. Tú recibes la misma bendición. Tú recibiste la misma bendición. Tú vives en la misma bendición. Tú proclamas la misma bendición. Tú hablas la misma bendición. Tú caminas en la misma bendición. Tú has creído en la misma bendición. Amados, esto tiene que transformar nuestras vidas. Esto tiene que cambiar nuestra perspectiva del Evangelio. Esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de nuestra vida. Compartirán la misma. Compartes la misma bendición, compartes lo mismo. Así que la visión que Dios te dio de familias transformadas en esa simiente que era Cristo, tienes que empezar a vivirla, tienes que empezar a trabajarla. Si ya empezaste, tienes que continuar trabajándola, porque el Señor que dio la promesa, Él cumple su palabra y nunca fallará. Así que ahí donde tú estás, déjame por favor, con respeto, poder ministrar esta palabra a tu corazón, a tu vida. Padre, gracias. Papito Dios, gracias, Señor. Qué poderoso, Señor, entenderlo. Cuánta gracia, cuánta misericordia, Señor, para hoy nosotros que estamos viviendo este tiempo, de poder comprenderlo en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma, poder, Señor, hablar de lo que tú ya hablaste, poder vivir de lo que tú ya viviste, poder, Señor, caminar en lo que tú ya estableciste para nosotros, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre, revelación, una impartición, Señor, de fe, de confianza, de convicción, de certeza en cada corazón, en cada familia. Derrama, Señor, derrama de tu ungüento sobre cada casa. Derrama, Señor, de tu gracia, de tu favor sobre cada familia en esta noche, Señor. Sobre los vientres estériles, Señor, pronunciamos vida sobre el vientre estéril. Pronunciamos vida, Señor, sobre aquella matriz. Pronunciamos vida, Señor. Proclamamos vida, anunciamos vida, porque en la simiente que era Cristo serán bendecidas, benditas todas las familias de la tierra. Que haya en esta noche un espíritu de convicción, un espíritu de realidad, que tus promesas son sí y son amén. Tus hijos son una bendición, tus hijos son herederos, tus hijos son hijos de la promesa, y como hijos de la promesa, las mismas bendiciones que recibió Abraham por haber creído son las mismas bendiciones que tus hijos, que tus futuras generaciones compartirán la misma bendición. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amigo. En el nombre poderoso de Cristo hablamos. Amén y amén, Señor. Le damos gracias al Señor en esta tarde, en esta noche, por todas las cosas que nos permite entender
hoy, hoy, este es el día que tú y yo debemos dejar que esa semilla siga penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que al acostarnos y que al levantarnos, eso siga produciendo en nosotros esa fe, esa convicción, esa certeza que necesitamos que siga en cada uno de nosotros, que no se pierda, que no se merme, que no se disminuya, sino que al contrario vaya creciendo para que tú y yo vivamos y apliquemos esto, porque somos hijos de una promesa que Dios hizo. Por eso compartimos esas mismas bendiciones, por la promesa que Dios hizo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú estás ahí conectado por primera vez, te voy a invitar a que hagas una breve oración con nosotros. Si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, te invitamos a que en esta noche, junto con nosotros, compartas esa bendición que el Señor te ha prometido a ti y ha prometido a todos los que le creen. Así que si tú estás ahí, inclina tu rostro para no desconcentrarte y démosle gracias al Señor. Y di: Padre, yo te doy gracias en esta noche porque me haces un hijo, un heredero de una promesa. Abro las puertas de mi corazón y te recibo ahora mismo como mi único y suficiente Salvador. Confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos. Ahora, Padre, te pido en ese poderoso nombre que perdóname todos mis pecados, y te pido con todo mi ser que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjanoslo saber, por favor. Ahí están los teléfonos en pantalla, en la parte de abajo de la pantalla. Escríbenos un mensajito si tienes alguna petición de oración. Por favor, queremos saberla para estar todos orando. Hay un grupo de personas en la iglesia, en la congregación Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana, que están dispuestos a seguir orando, intercediendo por ti, por tu familia. Si tienes una necesidad específica, déjanoslo saber. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos llegar hasta ti con esa bendición que Dios nos da también? Entonces, por favor, escríbenos un mensajito, déjanos tu nombre, tus números telefónicos, donde podemos contactarte, y nosotros a vuelta de WhatsApp te estaremos enviando el mensajito de respuesta y tal vez si necesitas una consejería también, si necesitas una oración especial y específica, por favor déjanoslo saber en los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Amén. Amén. Entonces vamos a despedirnos en esta noche. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, de sus vidas, en sus casas, que esta bendición que hemos recibido en esta noche de su palabra perdure en la línea del tiempo. No te vayas a dejar robar la semilla. Deja que esa semilla cayó en buena tierra, y en buena tierra dará fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Deja que esa palabra perdure en tu corazón, créela, confiésala, aplícala, vívela, vuelve nuevamente a estudiarla y vamos a caminar juntos en esa verdad que es la palabra de Dios. Levanta tu manito derecha al cielo, por favor, allí donde tú estás, con reverencia, con amor a nuestro Dios. Lo hacemos creyendo que el Dios de los cielos ha descendido a nuestras vidas y a nuestras familias para darnos lo que Él
ya nos entregó. Así que puedes decirlo en esta noche: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque los hijos de la promesa compartimos la misma, digan la misma bendición que recibió Abraham por haber creído. Gracias, Padre, te damos por hacernos unas nuevas criaturas, por hacer que las cosas viejas hayan ya pasado y hacerlas todas nuevas en mi vida y en mi familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos.